Desde muy temprano, trabajadores del Poder Judicial cerraron los accesos a San Lázaro para evitar que Morena y sus aliados debatieran sobre la reforma al Poder Judicial, pero los diputados habilitaron una sede alterna en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Ahí estuvieron decenas de universitarios que se sumaron a las protestas y exigieron a los legisladores una audiencia para plantear sus inquietudes. Por supuesto, no fueron recibidos. Esto es lo que sucedió el día de hoy, un día histórico para el Poder Judicial. Antes del amanecer, decenas de trabajadores del Poder Judicial llegaron a la Cámara de Diputados e impidieron que los legisladores entraran al recinto donde se discutiría la reforma judicial. Nosotros seguimos en pie de lucha, no nos vamos a callar hasta que el Congreso, la nueva legislatura, acepte escucharnos, acepte debatir para que tome en cuenta nuestras opiniones para hacer una reforma judicial que en verdad ayude a este país. Alumnos de distintas universidades públicas y privadas también llegaron a San Lázaro con el fin de reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Queremos ser jueces de carrera judicial y no de tómbola. Luchamos por una carrera judicial justa, que se valore más la experiencia, el tiempo trabajando, el tiempo litigando, la especialización, etcétera, que simplemente el sorteo y el voto popular. Hubo momentos de tensión, varias personas intentaron entrar a la Cámara Baja y al no conseguirlo, arremetieron contra los trabajadores del Poder Judicial. Ante la imposibilidad de sesionar, los diputados habilitaron una sede alterna en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva. Ahí también se trasladaron trabajadores del Poder Judicial y decenas de universitarios. Pero ahora lo que exigimos es un espacio, un parlamento abierto, donde ya no solo participen estudiantes, que participen académicos, que participen ciudadanos, que participe incluso el movimiento que está a favor de la reforma, para que haya un espacio de diálogo. La finalidad siempre fue crear comunidad universitaria. Si algo ha tenido la comunidad universitaria desde los inicios es que tenemos fuerza. Los estudiantes intentaron ingresar a la sede alterna, pero al menos hasta las 5 de la tarde no lo consiguieron. Entregaron a los medios de comunicación una carta con más de 700 firmas de rechazo a la reforma. Cualquiera aceptaría una reforma en la que te prometen que van a mejorar las cosas y que van a mejorar, pero no es así. Tenemos que investigar, tenemos que informarnos cómo lo vas a hacer, y cómo lo quieren hacer es destruyendo la autonomía del Poder Judicial. Finalmente, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes celebraron que los ministros de la Suprema Corte se sumen al paro de labores. Aquí lo que hay que dimensionar es lo que hacemos las personas juzgadoras, porque no se trata de privilegios, no se trata de las grandes capitales, se trata de los problemas cotidianos que tenemos con la vecina, con el patrón que me corrió, con que me clausuren mi obra, que no me den una pensión. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, Morena contra los estudiantes, ¿quién lo hubiera dicho? Luego del jaloneo y de las protestas, finalmente la sesión de los diputados comenzó a las 4 de la tarde en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva. La sesión inició con apenas 372 de los 500 diputados. Apenas comienzan y no llegan. En estos momentos sigue la sesión. Maxi Peláez nos tiene los detalles de lo que está ocurriendo ahí en la Magdalena Mixhuca. Maxi, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias, Jorge. También, pues efectivamente sigue esta sesión y será una larga noche, porque déjame decirte que ya está pues la moneda en el aire. Morena, PT y Partido Verde han ratificado su decisión de aprobar esta reforma al Poder Judicial. La oposición, el bloque opositor integrado por el PAN, PRI y MC, han manifestado que van a votar en contra. Y te digo que va a ser larga noche, porque en este momento está la discusión que es pues las posiciones a favor y en contra, y efectivamente no sabemos si llegaron los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, porque el quórum inició con 372, como bien lo mencionas,
pero la oposición reclamó que no entraban los diputados porque no se les estaba permitiendo el ingreso a esta sede alterna aquí en el Deportivo Magdalena Mixhuca. La cosa es, Jorge, que el debate aquí se está dando y se está poniendo pues todos los argumentos a favor y en contra de este tema que la oposición ha cuestionado de entrada, que se sesione en estas condiciones donde no se le entiende perfectamente lo que los oradores están exponiendo, pero también no hay condiciones, dice la oposición, porque hay resoluciones de jueces que están pidiendo que esta discusión no se llevara a cabo. De ahí que advierten ya que podría controvertirse primero, la legalidad de esta sesión en esta sede alterna y segundo, el procedimiento que se está llevando a cabo. Pero lo cierto es que hemos escuchado de todo en este debate, muchos calificativos. La oposición, por ejemplo, Federico Doring, ha señalado que hoy Morena está como lo que es una mayoría salinista, porque ni ve ni escucha las voces del pueblo que se están manifestando afuera, que son esos sectores, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial y los estudiantes que están afuera de esta sede exigiendo que se les escuche, diálogo, porque los hemos visto, déjame decirte, Jorge, que han ido a la Cámara de Diputados durante varios días a pedir audiencia para exponer sus argumentos y las preocupaciones que tienen de esta reforma al Poder Judicial tan importante para el país, porque señalan pues que la independencia del Poder Judicial estaría en juego y este proceso para elegir a jueces pues no garantiza ni que lleguen los mejores ni que se combata la corrupción, como es el argumento de esta iniciativa presentada por el presidente López Obrador. Jorge, así las cosas en este debate aquí en la sede alterna de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias Maxi, seguiremos en comunicación, gracias, muy buenas noches y va a ser una noche, como tú dices, muy larga, ¿no? Así es, porque han señalado que va a morir la discusión y votación en lo general, como también en lo particular, Jorge, pero aquí estaremos pendientes. Ahí estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, Maxi. Si hay novedades, entramos nuevamente. Gracias. Bueno, Jorge, no será solamente una noche larga, sino también será una noche vergonzosa. Es increíble que se esté discutiendo esta reforma al Poder Judicial de esta manera, en esta sede alterna, en donde en verdad, además de todos los beneficiados, son los que van a votar a favor de la reforma al Poder Judicial, porque ni siquiera se va a ver desplegado en el donde se hacen las votaciones para saber quién votó a favor. Están votando simplemente para darle gusto al presidente. La gran mayoría de las personas que están ahí en esa sede hoy en la noche en la Magdalena Mixhuca ni siquiera saben qué están votando, ni siquiera saben que hay en esta reforma, ni siquiera han tenido tiempo de poderla leer. Y sí, es una reforma, la gente que ha tenido oportunidad de leerla a fondo, yo que la he leído, dices, bueno, estás realmente afectando el futuro de independencia al Poder Judicial. Y como bien decía Maxi Peláez, no se garantiza que lleguen ni los jueces más honestos, ni los más preparados. Así que así están las cosas. Y en medio de toda esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, ya dijo y habló sobre este tema y aclaró que son pocos los jueces en Estados Unidos que son elegidos de forma directa, como nos han hecho creer aquí en México. Una realidad de nosotros como jueces, no hay ningún juez a nivel nacional, ninguno en los Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales, donde se eligen los jueces en algunos estados. Son a nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Entonces hay que conocer que son diferentes sistemas. En ningún lugar del mundo se eligen a los jueces como se está proponiendo en esta reforma judicial. En ninguno. No estoy exagerando. Esa es una realidad. Es una realidad tan contundente que hoy esperemos, le deseamos que esté bien de salud, pero es muy significativo que Olga Sánchez Cordero, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que había dicho hace tiempo, como lo dijo Arturo Saldívar, como lo dijo Ricardo Monreal, como lo dijeron muchos, que no estaban de acuerdo con la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Todos habían hablado de este tema hace ya varios meses atrás.
Olga Sánchez Cordero está claramente en contra de este tema. Casualmente hoy se informó, esperemos que esté bien. Se supone que su cardiólogo le prohibió ir a la sesión. Le decíamos de corazón que esté muy bien, pero no deja de ser significativo. No deja de ser significativo que un prófugo de la justicia como Javier Corral haya sido elegido presidente de la Comisión de Justicia. No se cuidan ni las formas. Hablan mucho de que es un regreso al priismo de los años 60 y 70. Puede ser en los números de diputados y senadores, pero perdón, los priistas cuidaban hasta las formas. Estos no están cuidando ni siquiera las formas. Es el inicio de una legislatura más vergonzosa que hemos visto en mucho tiempo. Y paradójicamente, es una legislatura donde tienen todo, la mayoría, la sobrerepresentación, donde se podrían dar el lujo de debatir, de analizar, de tomarse su tiempo. Ni siquiera así lo han hecho. Un inicio de sesiones de esta nueva legislatura francamente vergonzoso.